Grace. Es probablemente uno de los juegos de Roblox más interesantes, ya sea por sus 3 tipos de gameplay, su contenido, como también, el hecho de que sea un juego inspirado de la misma Biblia. Algo bastante curioso, debido a que la Biblia es un relato que a mi parecer, tiene bastante potencial cuando se trata de contar una historia en diferentes medios, como también en los videojuegos. Ejemplos populares están Fight, de Unholy Trinity, el cual nos pone en un contexto mucho más sombrío, en el tema demoníaco, como también en qué tan jodido puede llegar la situación. O también, si nos fuéramos más al gameplay, tendríamos también a Ultra Kill, donde el contexto es más el punto de vista de un robot, con una historia detrás algo oscura, donde la humanidad debido a la guerra, llegó a tal punto de adentrarse al mismo infierno, solo para crear armas y más poder, llegando a un final donde, la humanidad está muerta. Bueno, me desvío del tema. Como sabrán, hace unos largos meses, subí un video hablando de la historia de Grace, video el cual, les seré honesto, envejeció muy mal. Cosa que, para mí, era bastante esperable, debido a que Grace para ese entonces, era un juego que apenas estaba dando sus primeros pasos. Con la llegada de la actualización, Spreadelo, trajo demasiado, y no exagero, hablo de mucho de qué hablar. Trayendo nuevos contextos, lugares, entidades, como la implementación de los documentos, que créanme que de aquí se va a sacar mucho. Los documentos son una parte fundamental si queremos saber la historia en un futuro video, siendo que estos hablan de las entidades y otros aspectos acerca del protagonista, contando un pensamiento y descubriendo la verdad o el significado de cada personaje. Antes de comenzar, les recuerdo que, como el video anterior, Grace puede cambiar su lore, como su gameplay y demás, así que en un futuro, este video podría estar bastante desactualizado o no, en alguna actualización grande de Grace. Con todo eso claro y sin más que añadir, bienvenidos a Grace. Empecemos con lo básico. Los personajes son el punto al que podríamos partir en Grace. Así que, empezaremos con el protagonista, que si bien, es el jugador, en el lore de Grace se nos indica un alma, que, técnicamente seguiríamos siendo nosotros, pero esta alma es referida como, el pecador, teniendo otros nombres como, el alma, Dudley, el jugador, John Grace, etc. Esos son todos los nombres de este personaje, pero por motivos de video y la costumbre de la comunidad, le vamos a llamar como John Grace. John, es un alma pecadora de Grace, quien es el protagonista, como también uno de los personajes más importantes en el lore que iremos viendo más a futuro. En los documentos dados por Skell, que hablaré de él más adelante, se nos pone como un alma que tiene una especie de dilema espiritual, debido a que por los pecados que ha hecho, atrajo a una entidad que lo intenta manipular todo el tiempo para que siga haciendo pecados, mientras que por el contrario, está Dios, o Génesis, como muchos dicen que lo bautizamos, aunque, de hecho, la forma correcta de decirle es Dios. Que este busca que John intente remediar sus pecados, y busque el camino de la luz, para que al final, este pueda entrar al cielo como un alma pura. También están los Goobers, que son una especie de representación de John, el cual, por el documento, se nos pone diferentes emociones que tiene él, en el Zen y en el Reprieve, indicando que es más una especie de pureza y amor que tiene John, siendo la última parte del documento lo que pasaría si dejara que los pecados los controlen, simbolismo de que este, perdió su humanidad y su pureza. Un dato curioso de estos pequeñines, es que si los usas en Reprieve o en Zen, estos empezarán a caminar por la pantalla, y te desearán suerte o en otros casos, te dirán palabras de aliento para que sigas esforzándote. Las entidades y contextos del juego también son importantes, y en el libro que nos da Skell, se nos pone que están categorizadas por 7 categorías, las cuales son: la Trinidad, el pecado, la mancha, la cicatriz, otra, el alma, y una última desconocida, que habla de una entidad en la historia, que nos acecha incluso al principio del mismo. Empezando por la Trinidad. Tenemos a Dios, la deidad perfecta y rey de los cielos, el que todo lo ve desde allá arriba.
Dios se nos presenta como una figura representada por un ojo, principalmente como una entidad bondadosa, que quiere lo mejor para la humanidad y en este caso, a John, y que realmente le lastima, el que John llegue a morir en zonas como seno reprieve. Se sabe que Dios también le da libre albedrío a John para que éste mismo pueda planear la mejor forma de que él consiga la purificación y pueda pasar el camino de la gracia. Se nos da a entender que este mismo es el que creó el camino de la gracia, cosa que hace sentido porque le entristece ver a John en Sen y en reprieve, debido a que son escenarios o caminos que Dios sabe que es un peligro para este mismo, debido a que hay una entidad que fácilmente puede hacer que John caiga en las manos equivocadas. En el documento de Dios, se nos dice que a pesar de los obstáculos y tropiezos que tenga John, este le desea lo mejor y que lo vuelva a intentar, recordando que lo único que necesita es amor, y que él deba esparcir el amor y jamás el odio. En la misma Biblia, siempre se nos indica que el amor es lo más importante para la humanidad y sin este, el odio es fácil de esparcir y puede llegar a hacernos cosas o a extremos de hacer pecados. El segundo documento de la Trinidad, es la luz bondadosa o luz divina. Esta luz podría ser representación del camino al Señor, el mismo Dios, cosa que se reafirma con un pequeño dato en clase: si no nos podemos una linterna antes de empezar un harán, este no nos lo permitirá, debido a que nos dirá que no hay una luz bondadosa a la cual seguir. Que, en el documento de la linterna, se nos dirá que la luz fue un regalo que le dio Dios a John para que pueda continuar con su camino. Y en el tercer y último documento de la Trinidad, es Skell, que es probablemente un esqueleto que está detrás de la tienda del lobby, y digo probablemente, porque su única parte visible es su brazo, tanto en el juego como en el documento. Su principal rol dentro de Grace es ser un comerciante para el jugador, como también, una especie de mensajero / escritor de Dios, debido a que este, es el que nos intenta guiar, o explicar alguna entidad o contexto, haciendo que Skell los escriba. También, bajo el contexto de cuando Skell está aprendiendo algo de las entidades. Algo curioso, es que si bien, muchos documentos son escritos por él, algunos tienen la especialidad de ser la entidad o un ente superior que se manifiesta en estas notas, aunque, de hecho, Simón, el creador del juego, dijo que es más una interpretación de Skell, aunque hay algo en unos dos documentos que se me hacen interesantes. En la categoría de pecado, tenemos a Goatman, una de las varias entidades que nos puede matar en el juego base. Esta solo nos atacará si se nos acaba el tiempo en Grace, el cual intentará perseguirnos hasta atraparnos y matarnos. También puede ser detenido momentáneamente si le damos un flash con nuestra linterna, pero solo lo hará cambiar de posición para hacer una emboscada. Quiero que recuerden la mecánica del flash, porque será algo más interesante en el futuro. Una cosa que aprovecho a corregir del video pasado, es que en realidad, Goatman no es el diablo. A medias. La razón por la que les digo esto, es por dos cosas. Goatman representa la apatía espiritual, un concepto que se basa en cuando alguien tiene un desinterés o no le importa como tal lo religioso o temas de Dios, teniendo una negligencia o directamente importarle nada acerca de tener una lectura religiosa, rezar, arrepentirse de sus pecados y estar en una congregación. Algo que pueda tener sentido en Grace, debido a que si no entramos en la zona segura, poco a poco Goatman nos atrapará hasta matarnos. La segunda es porque Goatman podría estar inspirado en Baphomet, un dios pagano, o las representaciones modernas comunes de Satanás, ya que tiene un diseño similar al de una cabra. Sobre Baphomet, es algo curioso, debido a que el significado de este mismo ha cambiado demasiado con el pasar del tiempo, pasó de ser una razón para destruir a los templarios, a ser un símbolo de equilibrio filosófico y, finalmente, un icono asociado al satanismo moderno. Un poco de contexto. En el siglo XIV, el nombre de este apareció debido a que el rey Felipe IV de Francia quería destruir a los templarios para quedarse con sus riquezas. Los acusó de herejía, afirmando que en sus rituales secretos adoraban a un ídolo llamado Baphomet. ¿Qué dato? Antes se veía así, pero en el siglo XIX, Elie Pasley creó el dibujo de Baphomet en 1854-1856, en Dogma y Ritual de la Alta Magia. Su representación en ese entonces era de los polos opuestos, bien y mal, mujer y hombre, lo espiritual y lo material, etc.
Para terminar, como representación de icono satanista en el siglo XX, gracias a que Antoine Sandor Lavey, aparte de fundar el satanismo, fundó la Iglesia de Satán, donde adoptó a este mismo personaje como su icono de su culto. Esto es un resumen de lo que es Baphomet, una idea distorsionada con el tiempo. Pero en fin, nos estamos saliendo mucho del tema de Goatman. Su documento tiene algo escrito que dice así. ¿Qué es tiempo perdido? ¿Qué es tiempo bien empleado? ¿Cuánto queda? ¿Por cuánto tiempo lo ignorarás? El significado de este documento es que Goatman nos está preguntando si realmente estamos haciendo bien, debido a que tomamos mucho tiempo para nosotros, pero no le dedicamos ni un solo segundo a Dios, haciéndonos ver que tenemos apatía espiritual. Hola, aquí Melody aquí. Lamento la interrupción, pero debido a que unos putos gemelos que no se deciden en su puta vida y tenían la pinche manía de rehacer este video por octava vez, tuve que hacer unas cosas, entre ellas pues cambiar la versión de Kahoot 1.5.0 a la versión 2.5.3, como también corregir y expandir un poco el guión que estos desempleados estaban insatisfechos, lo cual de morir llevo el doble de trabajo que irónicamente estos tercos querían evitar, lo cual si ven algún cambio en este video de edición y diferente a la versión original, es por eso. En fin, ya jodo mucho, disculpen la demora y gracias. Oye Melody, pero tampoco tenías que ser tan Pero la re agresiva. puta madre. La segunda entidad es Sorrow. Sorrow es otra entidad que nos puede matar, pero a diferencia de otros personajes que tienen una forma física entre comillas, la apariencia de este mismo es una lluvia. En su documento, se nos menciona el capítulo y versículo de la Biblia, Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, con la frase, amate a ti mismo. Los versículos puestos se refieren a los dos mandamientos más importantes de la Biblia. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. También eso indica mucho de esta actualización de Spreadelot, debido a que, en la Biblia, Dios quiere que nos amemos a nosotros, como a nuestros prójimos, amigos y a Él también, debido a que la bondad y el amor le gana a la maldad. Un dato del documento de Sorrow, es que hay un pequeño barquito, con John en él, teniendo una sombrilla para cubrirse de la lluvia. Si bien, esto es más una teoría mía, pero esto hace referencia al Arca de Noé. Un relato bíblico que habla acerca de cómo la humanidad llegó a un punto muy extremo del pecado, a tal punto de que Dios creó la inundación del mundo. Y si lo pensamos bien, no suena tan descabellado la teoría, debido a que Sorrow cuando llueve, este mata a todo aquel que no se cubra, lo cual es lo parecido que pasó en el relato, debido a que mucha gente no quería subir al arca, y cuando empezó las inundaciones, toda la humanidad, excepto los que estaban en el arca, murieron ahogados. Slugfish es la otra entidad. Su madre, no pensé que sería tan resistente. En fin, disculpen la interrupción, pero recientemente ha salido la actualización de Grace, su Overbody, que, al igual de traer nuevas entidades, trajo un concepto que jamás me esperaría de Grace, que son los dominios del pecado. No están escuchando mal, literalmente pusieron dominios a Grace como si fuera el pinche Jujutsu Kaisen, porque son zonas que van mucho más allá de lo que es el pecado principal, yendo al camino de cómo sería si el pecado llegara al extremo. Así que, como quiero sacar este video lo más actualizado posible, vamos a matar dos pájaros de un tiro y también hablaremos de las entidades y lore que trajo esta actualización, disculpen las molestias y disfruten del video. Sí, ya sé que ando quemado, dejen de joder. Bienvenidos al dominio del Sorrow. Este dominio se le conoce como cloto coágulo, y está compuesto por colores rojos y negros que dominan todo el escenario. Se nos da a entender que estamos en una zona inundada por la tormenta del escenario. Como dije antes, los dominios estarían representando la entidad en un entorno mucho más agresivo, creando escenarios acordes a lo que son, sabiendo que Sorrow es representado por la lluvia y por el autodesprecio hacia uno mismo, este dominio representa la depresión severa y el dolor hacia nosotros mismos. Una de las entidades que nos atacará es Tragedia. Tragedia es básicamente un leviatán de este dominio, representando la desesperación y el pensamiento de autolesión y del
Al ser un enemigo demasiado persistente en el dominio, podría también decirse que tragedia también representa un punto de la depresión tan bajo, que el pensamiento de hacerte daño y llegar al extremo es constante. El que lo tenía que decir eso era yo. Perdona XD. En fin, prosiguiendo, los dominios tienen varias fases, siendo incluso mucho más persistente y claramente difícil, demostrando lo tan caótico y jodido que puede estar la mente o el alma de alguien en un momento tan bajo como la depresión. Aquí podemos teorizar con varias cosas. Como sabrá, di la teoría de que Sorrow también podría representar el incidente del Arca de Noé, que a pesar de que esa teoría está bastante descartada, me gusta pensar que este dominio le da un poco de explicación al documento de Sorrow. Ahora bien, sabiendo lo que representa el dominio, es bastante claro que estamos en un punto bastante débil de Jon, alguna tragedia tuvo que pasar para que llegue a autodespreciarse, lo cual, para bien o para mal, no es tan lejos de lo que podríamos pensar.